Este 20 de mayo volvemos a la calle. Esta Margarita abrazada, así, es a todos ellos. Todos son nuestros hijos. Y los invitamos a que nos acompañen, teniendo ustedes también la foto de nuestros hijos. No solo el nuestro, el de todas las madres, todos nuestros hijos. Nada más. Todo está clavado en la memoria. Buenas tardes, muy bienvenidos a esta edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Nati? Gracias por estar del otro lado. Edición de hoy que empezó con eso que de alguna forma va marcando la cuenta regresiva rumbo a una nueva marcha del silencio. Eso es la convocatoria de madres y familiares. Y todos saben que para nosotros en TV Ciudad también mayo es el mes de la memoria, así que compartimos a diario algo de este material de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Pero hay mucho más para compartir. Hay otros asuntos, unos cuantos hoy en la agenda. Empezamos por uno vinculado con el futuro y la previsión social. Exacto, porque el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reunió hoy a referentes de la coalición e integrantes oficialistas del Parlamento para coordinar acciones sobre la reforma previsional que el Poder Ejecutivo pretende aprobar antes del término de su mandato. Tras ese encuentro, el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social y referente del proyecto, Rodolfo Saldain, aseguró que la propuesta comprende a todo el sistema previsional, ¿no? Hay varias cajas, ya sabemos. Bueno, Cabildo Abierto tiene resistencia a modificar aspectos de la denominada caja militar, Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, y en general el discurso del oficialismo apunta, este es un dato político importante de estas horas, a comprometer al Frente Amplio con esta iniciativa. El Frente Amplio por ahora tiene una visión muy crítica. Exacto. Bueno, veremos qué sucede con este tema, pero tenemos mucho más para compartir. Van los titulares, no se los pierdan que ya vienen. 8 de cada 10 uruguayos cree que la inseguridad aumentó o sigue igual. Personas jubiladas y pensionistas protestaron ante el Ministerio de Economía y Finanzas reclamando una canasta de invierno y reclamaron ser recibidas por el presidente de la República. Más de 12.000 migrantes recibieron asesoría de la OIM en Uruguay y más de 4.000 menores de 18 años recibieron apoyo en alimentación durante el último año. Cabildo Abierto pidió revocar decreto de presidencia que flexibiliza permisos de caza deportiva. Por primera vez, hijos y familiares de represores uruguayos participarán de la Marcha del Silencio. La alcaldesa del municipio G expresó su preocupación por temas de seguridad en la zona del barrio Peñarol. La mesa representativa del PIT-CNT analizará mañana la posibilidad de realizar un paro general parcial en junio. Estudiantes de formación docente, IPA y magisterio se movilizaron hasta la ANEP reclamando por falta de docentes y clases superpobladas. Datos poco auspiciosos del sector comercio y servicios durante el primer trimestre. Vecinas y vecinos de La Blanqueada se quejaron ante el municipio CH por lo que definen como atropellos durante los partidos del Club Nacional de Fútbol. Corte Constitucional de Colombia aprobó despenalizar el suicidio médicamente asistido. Bueno, nos están viendo y saludamos a quienes están del otro lado de la pantalla, pero también a quienes nos siguen a través de Uniradio. 107.7 FM, Montevideo, área metropolitana, y por la web uniradio.edu.uy, radio de la Universidad de la República, y ahora tiempo de móvil. Exacto, comenzamos en nuestra recorrida por exteriores con nuestro compañero Diego Martini. Martín, Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para ustedes nos encontramos en pleno centro del barrio Peñarol, aquí en la intersección de Avenida Sayago y Aparicio Saravia. Como ustedes saben, hubo 5 homicidios, en realidad 4 homicidios, más un quinto que desde el Ministerio del Interior califican como muerte dudosa, más un sexto que sería un abatido que se dio hoy en la madrugada por la policía en un enfrentamiento con 3 sospechosos. La situación está muy complicada, nos venimos hace un rato por acá, hablamos con vecinas y vecinos, están con miedo. Y desde el municipio G reclaman más presencia policial. De eso vamos a estar hablando con la alcaldesa del municipio G, Leticia de Torres, en un rato, pero van 5 homicidios más un abatido acá en la zona de Peñarol en tan solo 2 días.
Bien, y seguimos repasando el contenido que han trabajado nuestros compañeros, ahora con Julieta Núñez Tomás. Que adelanta cuál va a ser su informe. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo están, compañeros? Hoy vamos a hablar de la situación de los y las migrantes en Uruguay, puntualmente profundizando en el trabajo de la Organización Internacional para la Migración con su oficina y su sede aquí en Uruguay, esta oficina que es esta organización que pertenece a las Naciones Unidas y que el año pasado hizo una serie de asistencias focalizadas principalmente en los y las migrantes en situación de vulnerabilidad y en los niños y niñas migrantes de nuestro país. Vamos a conocer un poco su trabajo y a ver cuál es la situación de la migración en nuestro país. Bueno, volvemos al tema seguridad, de lo que estaba hablando Diego Martini recién. Porque se han dicho muchas cosas. Es muy amplia, muy compleja, que estamos atravesando en este momento es preocupante. Pero es una realidad que nos convoca o debería convocarnos a una charla, a una discusión nacional. Creo que el Ministerio del Interior está haciendo un gran trabajo. Lo que hay es estadísticas que señalan claramente que han aumentado los homicidios, lamentablemente. Esto que viene sucediendo creo que debe tener una respuesta inmediata del Ministerio del Interior. Recién veíamos a Leticia de Torres, alcaldesa del municipio G, epicentro de algunos de los homicidios más recientes. Antes escuchamos también la voz de Carlos Camí, senador del Partido Nacional, y también de Rudeber Vuela, que es dirigente policial de Canelones. Ya empezaremos a meternos justamente en esos temas, Nati. Ahora mismo, Sí. Porque se conocen algunos datos, la inseguridad aumentó, sigue igual según la última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Sí, claro, esa encuesta da una visión crítica o refleja una visión crítica de la ciudadanía con respecto a la gestión del ministro Luis Alberto Heber, que tiene un saldo negativo de menos 19, o un saldo negativo de 19%, es decir, más de la mitad de las personas encuestadas que dicen que la seguridad en buena medida está igual o empeoró, en este caso manifiesta tener poca o nula confianza en el secretario de Estado. La encuesta se realizó entre el 6 y el 10 de mayo a un panel permanente de 400 personas, representativo por zonas y sexo. La percepción general sobre la seguridad pública es negativa. Hay un 45% que manifiesta que la inseguridad aumentó, un 38% que sigue igual y 14% considera que disminuyó. Entre quienes entienden que la inseguridad aumentó, las personas entre 45 y 59 años son mayoría, alcanzando el 54%. A su vez, se percibe más en Montevideo, con un 49%, que en el interior, donde es un 40%. La percepción de inseguridad también es mayor en mujeres que en varones. En cuanto a los homicidios, 65% entiende que aumentaron y 24% que están igual, en tanto el 4% manifiesta que disminuyeron. No hay diferencia entre Montevideo e interior. Respecto a la pregunta ¿cómo calificarías el nivel de confianza en el ministro del Interior?, el 38% manifiesta no tener ninguna confianza en el ministro Heber y el 19% poca confianza. El 10% tiene mucha y el 28% algo de confianza. Les contamos, siguiendo con este tema, que también hablamos con gente de la Usina de Percepción Ciudadana, Nati. Exactamente, con Alejandra González, quien puntualizó sobre los datos vinculados a la seguridad pública. A nivel internacional se ha visto que en materia de inseguridad y de delitos la tendencia ha sido a la baja durante la pandemia. Eso no fue ajeno al caso de Uruguay. O sea, nosotros visualizamos que durante la pandemia las cifras de inseguridad iban mejorando. En Uruguay el gobierno no adjudicó la mejora en materia de seguridad a la pandemia como sí se hizo en otros países, sino que adujo que era un tema de mejora de gestión. Vemos que pasada la crisis sanitaria, los números vinculados a inseguridad aumentaron significativamente. La encuesta también recaba datos sobre la confianza en el ministro del Interior. 37% manifiesta que no tiene ninguna confianza en Heber y 19% tiene poca. Podemos ver que ha habido una baja generalizada en todos los aspectos vinculados a la confianza del ministro. La primera baja importante se dio entre diciembre del año pasado y marzo de este año, con un saldo negativo de menos 13%, y si vemos las cifras al día de hoy, entre marzo y la fecha, ese saldo negativo en el nivel de confianza del ministro es del menos 19%. Todo lo que tiene que ver con materia de seguridad, con materia de homicidios y demás,
es muy significativo para el gobierno, por diversos aspectos. En primer lugar, porque en la campaña electoral se hizo un énfasis específico a que iba a haber una mejora en materia de seguridad. Por tanto, la población capta las respuestas del gobierno y, por supuesto, evalúa en consecuencia, ¿no? En el caso del ministro, esta situación también refleja, por supuesto, el nivel de confianza en su gestión. Bueno, seguimos en el tema, volvemos allí a la zona de Peñarol con nuestro compañero Diego Martini. Así es, Diego, móvil pronto, vemos y escuchamos. Nati y Martín, bueno, nos venimos al centro del barrio Peñarol porque acá están reunidos desde el municipio G tratando estas situaciones. Como les decía, hoy más temprano estuvimos por acá, por el barrio, conversando con algunos vecinos y comerciantes. Recordemos, se dieron 4 asesinatos, hay un quinto que es una muerte dudosa, todos muy cercanos entre sí. El primero que se dio en la calle Edison y Watt. Después se encontraron 2 cuerpos calcinados en la zona de Edison y Fulton, a unas cuadras de allí, en un galpón que también incendiaron. Esos fueron los 3 primeros. Después se dio que se encontró una mujer de 66 años en la madrugada del miércoles, también calcinada y desmembrada. Eso fue otro de los que pasó. Y ayer a la noche en Soria y Olivera se dio un nuevo homicidio. Los vecinos alertaron al 911 y encontraron a una persona con un disparo en la cabeza. Y esta madrugada de jueves a la 1 de la mañana, la policía estaba haciendo una recorrida, le dio la voz de alto a una moto en la que viajaban 3 personas. Cuando eso sucedió, las personas sospechosas se enfrentaron a la policía y uno de ellos resultó abatido, otro escapó y al otro lo escaparon. Los vecinos y las vecinas están con miedo acá en la zona de Peñarol. Primero fuimos en busca de la palabra de un vecino que accedió a hablar. Nadie ha querido mostrar su cara por obvias razones, así que escuchemos lo que decía uno de los vecinos a propósito de esta situación que se está viviendo. Esto no es de ahora, esto viene de hace un tiempo. Acá hay varios vecinos que pueden decir, bueno, que le ha tocado, lamentablemente, que lo hayan visitado. Y bueno, no es común, se ha convertido en algo habitual que está pasando, que se escuchan tiros de noche, o bueno, esta famosa guerra que viene hablando entre pandillas o algo así, y que acá en el barrio estamos llevando así. Puedes encontrar con toda la gente que circula todo hacia el mismo lugar, que todos sabemos hacia dónde van, que es un lugar que está hace bastante tiempo acá en el barrio, que si bien se ha denunciado y todo el mundo sabe que dónde está la Boca, digamos, como que no pasa nada, sigue estando ahí, sigue, como que cambia el dueño, cambia de firma, pero sí, el negocio sigue en pie. Y nada, realmente no sé si lo que está pasando está vinculado con eso, pero uno tiende a pensar que sí. Y nada, es algo que no es de ahora, lleva un tiempo. Ahora ha tomado notoriedad por todo esto que ha pasado, que ha sido como bastante espectacular, por si se puede decir, la forma en la que se ha llevado a cabo. Eso sí, no estábamos acostumbrados, pero tiros, correteadas, que te lleven cosas de la cuerda, ya sea ropa o mismo del patio, lamentablemente se ha convertido en algo habitual. Muy bien, como comentaba el vecino, la situación se viene dando hace un tiempo. Quizás sorprende, obviamente, la forma y la violencia que se han presentado estos últimos homicidios, pero también fuimos en busca de la palabra de comerciantes. Ahí el vecino señalaba algo a propósito de las drogas. Bueno, según algunas información que nos han pasado al Ministerio del Interior, hay una lucha interna entre 3 familias que se disputan la zona de acá del territorio del barrio Peñarol y Sayago a propósito de venta de drogas. Así que una de las líneas que está siguiendo el Ministerio del Interior va por ahí. Pero escuchemos la voz de uno de los comerciantes del barrio Peñarol. Y muy difícil, cada día es peor. Trabajo a 4 cuadras de acá y tengo que volver siempre en taxi porque ya no se puede caminar por las calles. Es decir, ahora hay tiroteo todas las noches. Anoche mataron a 2 y como es, se escuchaban tiros por todos lados. Digo, y no se ve presencia policial, no la vemos, no la estamos viendo. Últimamente, antes parecía que había más, pero ahora, digo, cada vez menos, y las muertes parecen tirar a la gente y es una situación muy difícil que estamos pasando todos. La verdad que como es que no, hacía mucho tiempo que salía a la calle solo, ahora tengo miedo de salir a la calle. Y entonces digo, no es normal que uno tenga que estar encerrado y que
y que estar controlando todo y todavía volver en taxi, por 4 cuadras, volver en taxi todas las noches, es imposible. Muy bien, por estas horas se está desarrollando una sesión de consejo en el municipio G, acá en el centro de Barrio Peñarol, y vamos a hablar con la alcaldesa del municipio G, Leticia de Torres. Gracias por recibirnos, Leticia. Y bueno, ¿cómo se está tratando este tema de la seguridad que tanto preocupa a vecinos? Bueno, muchas gracias por estar. Un saludo a todos y a todas. En realidad nosotros tenemos esta sesión y justo uno de los primeros temas claramente tiene que ver con estos episodios y estos hechos bastante lastimosos, que no solo fueron en Peñarol, también Lesica tuvo unos episodios bastante preocupantes para nosotros. Nosotros sí vamos a emitir un comunicado como Consejo Municipal y en realidad, como hemos explicado anteriormente, la competencia a nivel de seguridad le corresponde al Ministerio del Interior. Nosotros como Consejo sí instalamos una comisión de seguridad y convivencia porque había ciertas demandas de vecinos y vecinas en nuestro municipio y venimos trabajando articuladamente con el Ministerio para buscar soluciones y ver en qué podemos nosotros proponer, digamos, determinadas mejoras que a veces tienen que ver con el alumbrado, con la poda, o también con cuestiones que tienen que ver con la convivencia. Sabemos que la seguridad no se trata solamente de tener más policías, sino también de generar en ciertos lugares, en espacios públicos, como nos pasa con la Ribera, con el Parque Andalucía, que estamos trabajando también en generar algunas actividades y que los vecinos y las vecinas se apropien del espacio público. En ese sentido es lo que nosotros venimos trabajando. Sí, después del Cabildo que tenemos este sábado, vamos a hacer una convocatoria a referentes de los vecinos para tener un documento sistematizado de cuáles son las demandas, ¿no? Básicamente lo que nos ha pasado en algunos recorridos es, bueno, que los vecinos y vecinas, no lo dice el Consejo, lo dicen los vecinos, bueno, piden más presencia policial en algunas zonas. Algunos vecinos nos mencionaban a propósito del Pado, que en su momento estaba más presente y estaba un poco más tranquila la zona y que ahora, bueno, se ha retirado eso y se volvió a tener estas situaciones. Sí, por eso te digo, en ese sentido es una de las cosas que reclaman los vecinos y vecinas, de bueno, que haya más presencia en horarios claves, ¿no? Que son en la salida hacia el trabajo y en la avenida de los estudiantes y de los vecinos y vecinas en su cotidianidad, y que eso de alguna manera garantizaba cierta presencia y bueno, disuade finalmente también a que algunos robos y algunas cuestiones no sucedan. Por eso es algo que bueno, que el Ministerio deberá dar alguna respuesta a estas demandas. Nosotros, en lo que refiere a la competencia municipal, bueno, podemos en esto mejorar algunas cuestiones. Hoy justo venía de un comercio de Peñarol donde había sucedido uno de los hechos porque, bueno, había un problema con el alumbrado, ya lo resolvimos, pero bueno, lo que nos transmite también es que es un poco la preocupación, el miedo que genera estas situaciones, ¿no? Y que no puede pasar que la gente no quiera salir y tener su vida cotidiana como cualquier ciudadano. Leticia de Torres, alcaldesa, muchas gracias. Por favor, a ustedes por estar. Bueno, Martín, Natalia, volvemos a piso cuando ustedes quieran y seguiremos atentos a lo que venga pasando acá en esta zona. Recordemos, el sábado hay un nuevo cabildo, en este caso del municipio G. Bien, bueno, muchas gracias Diego y muchas gracias allí a la alcaldesa y a todos los concejales municipales. Que estaban allí acompañando. Exacto. Y bueno, y ante el aumento de los homicidios, desde el Sindicato Único de Policías Agremiados Canarios se reclama que se convoque a una gran discusión nacional sobre seguridad. El dirigente del Sindicato Policial de Canelones, Rudeber Buela, dijo que la mejor policía es la que menos balas tira. La seguridad es muy amplia, muy compleja. Que estamos atravesando en este momento es preocupante. Pero es una realidad que nos convoca o debería convocarnos a una charla, una discusión nacional de todas las fuerzas vivas del Estado. Hace poco escuchábamos algún discurso por allí que hablaba justamente de generar una gran mesa y para poder hablar de un acuerdo nacional en seguridad. Nosotros como sindicato de Canelones lo promovíamos hace un tiempo, pero hablando con los compañeros de la CONACYT también es el sentir de todos que tenemos que estar en la discusión, que necesitamos que cuantas más voces pueda haber capacitadas para hablar sobre el tema de seguridad, mejor resultado se va a lograr. En este contexto, el 7 de junio, faltan unos días todavía, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, va a estar en el Parlamento convocado por el Frente Amplio. Exacto. El Frente Amplio cuestiona el desempeño en la cartera, en lo que tiene que ver con seguridad por parte del ministro, y el senador Carlos Camí respalda al secretario de Estado. Y como ha sido siempre, va a dar
las explicaciones que se le soliciten. Ese es el propósito de la instancia y hay una larga tradición en el país de respetar en todos los gobiernos, gobierno y oposición, el buen manejo de estas instancias democráticas. ¿Hay respaldo de la coalición y los legisladores que trabajan en seguridad? Sí, creo que el Ministerio del Interior está haciendo un gran trabajo. Lo que hay es estadísticas que señalan claramente que han aumentado los homicidios, lamentablemente, pero también es verdad que otros delitos importantes, como la rapiña, han bajado, los hurtos, el abigeato, obviamente sin compararlo con los homicidios, pero creo que hay trabajo, que hay dedicación, que hay profesionalismo, y bueno, esperemos que ese camino lleve a cambiar estos resultados. Bueno, y está en proceso la conformación de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, que reunirá a colectivos departamentales y a personal de diferentes dependencias del Ministerio del Interior. Un dato importante, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo no va a formar parte de esa coordinadora. Según dijo el dirigente de Canelones, policía, Rudeber Buela, no va a estar el Sindicato de Montevideo porque es un sindicato amarillo. Una filosofía de trabajo que verdaderamente bregue por el funcionario y por sus problemáticas y no sea un hecho absolutamente asistencialista o incluso hasta amarillo. La idea es desmarcarnos de un sindicalismo policial que hasta ahora ha venido dejándonos muy de lado en las discusiones, sobre todo que no ha respetado las autonomías y que no ha respetado las problemáticas de cada departamento. ¿Se refería anteriormente en esto del sindicalismo que ustedes entienden amarillista al sindicato de policías de Montevideo concretamente? Particularmente sí, a ese sindicato que hoy día opera como un brazo sindical del Ministerio del Interior, del gobierno en realidad, que no nos representa a todos. Además de basarse en estos aspectos, la coordinadora hará reivindicaciones salariales y previsionales. Estará abierta a personal de diferentes cuerpos policiales, incluyendo a la Dirección de Bomberos. Integrará a personas y grupos con vinculación con el PIT-CNT y también independientes. Una de las bondades de esta coordinadora particularmente es la capacidad de congregar dentro de sus filas a agrupaciones que forman parte de repente de COFE, del PIT-CNT, algunas que son independientes, y que nos permite enfocar la realidad desde una diversidad mucho más compleja y más amplia, lo cual en realidad, por un lado, genera una dificultad de sentarse a pensar qué de todo queda al final en el resumen, pero también brinda la posibilidad de aportar muchos más matices. Ahora cambiamos de tema, Nati, porque la ONAJPU, ¿no?, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, se va a movilizar a las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas en reclamo de mejoras en las pensiones y en las jubilaciones. Según Daniel Baldassari, secretario general de la organización, el objetivo es que se atienda el aumento del costo de vida. La movilización incluyó una concentración en la Plaza Libertad y posterior marcha a la sede del Ministerio de Economía. El reclamo central apuntó a un ajuste inmediato de jubilaciones y pensiones. Nosotros reclamamos que el ajuste de la jubilación y las pensiones atiendan el aumento del costo de la vida, es decir, que se tomen las medidas que haya que tomar de manera inmediata, que ese anuncio del presidente de un 3%, que es insuficiente, que tiene que ser un aumento y no un ajuste a cuenta para luego descontar, como ya pasó con las jubilaciones y pensiones mínimas el año pasado, y que la canasta de invierno sea resuelta para que en la entrada de esta estación tan complicada para los que ganan jubilaciones y pensiones mínimas sea atendida. Estamos también reclamando lo que tiene que ver con que estas medidas que nosotros estamos reclamando se apliquen de inmediato y no dentro de 3 meses y medio. Además, la ONAJPU reclamó por la continuidad del Plan Ibirapitá y de la Operación Milagro por subsidio del Supergas y participar directamente del proceso de discusión de las reformas que el Poder Ejecutivo impulsa en la seguridad social.
Mañana se reúne la mesa representativa del PIT-CNT para analizar la posibilidad de realizar un paro general parcial en la segunda quincena del mes de junio. Sí, se lo confirmó a MBD Noticias Edición Central Elvia Pereira, que es la secretaria general de la Convención Sindical. La falta de respuesta del Poder Ejecutivo a las propuestas entregadas al presidente Lacalle Pou la semana pasada, la situación económica y laboral y en particular los conflictos en el sector lácteo y en el puerto son algunos de los motivos de la posible paralización. Y ahora tenemos otro móvil, Nati. Exacto, nos vamos con Mariana Abreu. Buenas noches, compañeros, ¿cómo andan? Estamos en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Como verán a mis espaldas hay una carpa. En esta carpa se desarrolla una feria de emprendimientos artesanales y productivos de 10 a 18 horas en el marco del Día de la Madre, que se celebra el próximo domingo. Una de las tantas ferias que hay en la ciudad de Montevideo por este motivo, pero esta es una feria particular porque se trata de pequeños emprendedores y emprendedoras apoyados por diferentes unidades y programas de la Intendencia de Montevideo. Nuestros compañeros estuvieron más temprano recorriendo los stands que ya van a ver son de rubros bien variados y también conversando con quienes llevan adelante estos emprendimientos. Hay tiempo para venir hasta mañana inclusive, que se termina esta feria, como dije, de 10 a 18 horas. La feria incluye diversos emprendimientos con una variada oferta de productos para regalar en el Día de la Madre. Plantas, joyas, productos de madera, prendas de lana, tela, macarameo, cuero y cerámicas son algunos de los productos que pueden encontrarse en el lugar. Esta feria es una oportunidad de comercialización que nos da siempre la Intendencia, básicamente, específicamente la unidad MIPES, que es donde nosotros hacemos una formación empresarial, nos ayudan a formalizar el negocio, a ver público objetivo, una pila de propuestas que está muy buena para la gente que va a emprender. Entonces ellos en cada oportunidad que hay, Día de la Madre, fin de año, Día del Niño, Día del Padre, Día del Abuelo, nos dan la posibilidad de mostrar lo que hacemos. La Feria de Emprendedores es un gran movimiento que se hace que nos da la posibilidad a todos de aunar esfuerzos para promocionar nuestros productos. Y en particular nosotros lo que hacemos son productos en madera, todo lo que tiene que ver con bandejas, con percheros, con portavinos y los fogones, que es el producto que más promocionamos y trabajamos, que son los fogones ecológicos a base de bioetanol. Para nosotros nos aporta mucho, porque promocionamos nuestros productos, nos conocen, todo en general me parece. Trabajamos de esto, la relevancia es todo. ¿Y la gente es receptiva ante estas ferias? Sí, muy. Los emprendedores están vinculados con los programas Unidad MIPES, los CEDEL Carrasco y Casavalle y la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo. Bueno, está bueno, ¿no? Para darse una vueltita. Para darse una vueltita, exactamente, y apoyar a estos emprendedores. Le agradecemos a nuestra compañera Mariana Abreu. Y pasamos a otro tema, porque a los 78 años falleció Martín Ponce de León, uno de los fundadores del Frente Amplio. Entre otras cosas fue diputado, subsecretario de Industria, Energía y Minería, presidente de OCE y también director a nivel de la Intendencia de Montevideo. Ingeniero industrial eléctrico de profesión, Ponce de León fue dirigente estudiantil en su juventud, luego funcionario de UTE y delegado sindical de la Central Valle en AUTE. Fue preso político desde febrero de 1974 hasta octubre de 1979 durante la dictadura cívico-militar. Participó en la creación de los grupos de acción unificadora, GAU, un grupo político que existió desde 1967 a 1985 y luego fue integrante del sector Frente Amplista Vertiente Artiguista, del que también fue uno de los fundadores, siendo senador suplente en el periodo 1990 y 1995 y luego diputado. Fue director de Obras y de Planificación Ambiental de la Intendencia de Montevideo y presidente de OCE. Su velatorio fue en previsión y desde las 12 a 15 horas en la Huella de Sereñi, sede del Frente Amplio. El sepelio se realizará en el Cementerio del Buceo. Ahora otro asunto. Les contamos que las autoridades de la salud a nivel de ACE se comprometieron a abrir una investigación en los hospitales de Salto y de Flores, donde se denunciaron posibles irregularidades por conjunción de interés público y privado. Se está tercerizando toda la traumatología, toda la urología, toda la gastroenterología, ¿verdad?
el gobierno le pidió el voto a la gente para cambiar las políticas que se estaban llevando adelante. Entonces hoy reclamamos justamente eso, porque uno escucha al presidente Cipriani y está abriendo CTI, está abriendo emergencias móviles, y la verdad, el discurso es una cosa y lo que está pasando en la realidad es otra. Por eso se comprometieron, sea el ministro como el presidente de ACE, a abrir una investigación en el hospital de Salto y en el hospital de Flores, donde también se constataron irregularidades de conjunción de interés público-privado. Bueno, como decíamos al inicio, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió a legisladores de la coalición e integrantes del gobierno para coordinar acciones sobre la reforma de la seguridad social que pretende aprobar antes de terminar su mandato. Al término de esa reunión habló Rodolfo Saldain, que fue el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que hizo parte de un trabajo que ahora generó justamente o genera estas nuevas instancias. Saldain dijo que la reforma previsional deberá comprender a todos los subsistemas y también que deberá tener en cuenta algunas características específicas de ciertos regímenes laborales. Desde Cabildo Abierto hay resistencia a modificar aspectos de la denominada caja militar. Sin embargo, Saldain aseguró que el proyecto debe incluirla. La propuesta es que esta sea una reforma para todas las entidades del sistema y sobre una base de principio de igualdad. Obviamente hay que reconocer algunas particularidades. Es decir, ya la legislación reconoce, por ejemplo, a los maestros una bonificación, reconoce que hay otros sectores que no ameritan. En el caso, por ejemplo, de militares, obviamente la situación del personal combatiente es una, del soldado, pero no es la misma del resto necesariamente. También, ¿verdad?, del tema del personal de comando. También nosotros pensamos que hay algunos sectores, y así se viene trabajando, que están en puestos de trabajo excesivamente exigentes en materia física, que requieren un tratamiento diferencial. El aumento de la edad mínima jubilatoria es otro de los aspectos más cuestionados. Todas las personas nacidas antes del 67 seguir con el sistema actual y a partir de allí una escala para ir aumentando. Pero bueno, estos son detalles que habrá que ir puliendo, pero me parece que lo importante es generar la conciencia de que tenemos un problema, que no lo decimos nosotros, que lo dijo el gobierno anterior, que lo planteamos en la LUC, que se ha discutido un año. Senador, ¿se abrirá el diálogo a las organizaciones sociales como el PIT-CNT que lo está pidiendo? Las organizaciones sociales todas han estado un año hablando. Un año entero han estado hablando las organizaciones sociales, todas se les escucharon. Hubo 77 reuniones de la comisión y 54 reuniones con organizaciones sociales. Bueno, y llegaron los temas económicos a esta edición de MBD Noticias. Sí, porque hay números vinculados al sector comercio y servicios, importantes, por ejemplo, en la generación de empleo. No sé si son los mejores números, capaz que ya di pista. Germán de Agosto lo analiza. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, lo que conocimos ayer fue la encuesta de actividad del primer trimestre de justamente el sector comercio y servicios integrado, pero después podemos meternos y desagregar cuál es la situación dependiendo de los distintos subsectores. Entonces, si vamos a la parte más macro o en términos más generales, lo primero que vamos a ver en la placa es justamente cómo han variado las ventas, y cuando miramos las ventas vamos a verlas en términos reales, esto quiere decir descontado los efectos de la inflación, y en términos interanuales, lo que quiere decir que lo estamos comparando con el primer trimestre del año anterior, y lo que vemos es un crecimiento del sector agregado, comercio y servicios, del 1,7%, que no ha sido suficiente para compensar las caídas del último año y seguimos por debajo de los niveles prepandemia, en el sentido de vuelta, todo el sector de comercio y servicios, que es un sector que aparte vieron que viene en números rojos desde incluso antes de que irrumpiera la pandemia en nuestro país, ¿sí? Y ahora si pasamos a analizar también lo que tenemos en la segunda placa, lo que vamos a ver es justamente, bueno, cuál es el porcentaje de rubros dentro de los sectores que efectivamente está declarando un aumento de sus ventas, y del otro lado, cuál es el porcentaje de empresas que está declarando un aumento de las ventas. Y lo que vemos en relación a lo que venía pasando en el último trimestre del año pasado, ¿sí?, es que cayeron a la mitad los dos porcentajes. Eso quiere decir que hoy
La mitad de los rubros está declarando un aumento de sus ventas, son 15 rubros, ahora lo vamos a ver en más detalle, ¿sí? Y apenas un tercio o menos de un tercio de las empresas está efectivamente registrando un aumento de sus ventas. Esos guarismos, como vemos, en el trimestre anterior eran mucho más altos, eran casi el doble, o sea que eso, además de la desaceleración que tenemos, también se acompaña con esta situación más heterogénea. ¿Puede pensarse en que existan factores estacionales, ¿no? Momentos del año, las fiestas, por ejemplo, en los cuales haya más ventas naturalmente Sí, que incidan en esto? Exactamente, en esta medición, si bien está ajustado por eso, en esta medición podés tener un efecto estacional, no en la anterior porque justamente vos estás comparando con el mismo trimestre y ahí el efecto estacional justamente se te netea, Bien. básicamente. Pero algo de eso puede haber, principalmente porque estamos agarrando justamente el último trimestre, que es un trimestre particular. De hecho, si te fijas, el 100%, la totalidad de los rubros había experimentado, ¿sí?, un aumento de las ventas, lo cual es el registro más alto desde que está la nueva metodología que sigue la Cámara de Comercio. Y si ahora vamos a la tercera placa, lo que vamos a hacer es un doble clic para meternos en los 15 sectores que releva esta encuesta. Los que están en verde pertenecen a la parte de servicios y los que están en gris, que son la mayoría, pertenecen al rubro comercial. Y lo que vemos acá es lo que anticipábamos, una importante heterogeneidad en relación a quienes están aumentando sus ventas, lo que tenemos arriba a la derecha, principalmente a restaurantes y confiterías. Hay que pensar de vuelta que acá sí, estás comparando respecto a un año atrás y el año pasado, en el primer trimestre, tuvimos un incremento, ¿sí?, de los casos de COVID y una situación sanitaria que se iba agravando. Claro. ¿Sí? Y ese sector en particular... La gente no salía de su casa, básicamente, o mucho menos. Exactamente, y ese sector es de los más afectados. Lo fue en la pandemia y lo que estamos viendo es parte de ese rebote que llamamos, siempre he entendido el rebote como esa situación de recuperación, principalmente por una base mala de comparación. Después, si vamos bajando, vemos cómo la heterogeneidad se va quedando en evidencia hasta llegar a los números rojos que tenemos, por ejemplo, en el caso de ópticas, con una caída de 2 cifras, ¿sí?, más del 10%, minimercados, ¿sí?, el rubro vinculado a cuidado personal, también vehículos, ¿sí?, repuestos y automotores. O sea que lo que podemos decir es que al nivel de rubros hay heterogeneidad. Y esa heterogeneidad también se manifiesta cuando comparamos qué pasa con las ventas en función del tamaño de las empresas. Por ejemplo, a medida que baja el personal ocupado de las empresas, la situación de las ventas se va contrayendo. Bueno, eso es muy notorio en la comparación minimercados-supermercados, ¿no? Me quedé pensando en eso mientras veía los números. Eso es efectivamente una de las pistas que se confirma con los datos y si vos mirás, las microempresas tienen una caída de las ventas del 8% y las grandes empresas en el otro extremo tienen un aumento de las ventas del 3%. Y lo mismo, o sea, que vos estás justamente constatando, se manifiesta cuando miramos y hacemos el análisis por tamaño de empresa, ¿sí? Si ahora vamos a la cuarta placa, lo que vemos también es algo interesante porque tiene que ver con las expectativas y tiene que ver con el tema que venimos analizando desde distintos ángulos y es la relación que hay entre las expectativas de aumentar el personal ocupado, ¿sí?, y las expectativas de rentabilidad, por ejemplo. Si miramos de este lado, tenemos las expectativas vinculadas a el personal ocupado para el sector comercio. Solamente un 7% de las empresas está esperando aumentar el personal y casi el 90% está esperando que se mantenga incambiado. Si miramos la facturación, la zona verde asciende al 64%, o sea que hay mejores perspectivas de rentabilidad que no se traducen hoy por hoy en expectativas de aumentar los niveles de empleo y el mismo fenómeno se manifiesta cuando analizamos la órbita de los servicios. Solamente un 14% de las empresas tiene expectativas de aumentar su plantilla de personal, cuando el 76% está visualizando una mejora de la rentabilidad. O sea que de vuelta ahí lo que tenemos es ese divorcio que es sumamente relevante a la hora de pensar en términos de las perspectivas de empleo, principalmente porque, como vos bien anticipabas, Tincho, tenemos un sector que es muy relevante en materia de empleo. Y para terminar, ¿sí?, simplemente para ponerle un marco a todo esto, podemos ver qué está pasando con la confianza del consumidor, que es un indicador que nos permite aproximarnos al sentimiento de las personas en relación a su disposición o predisposición al consumo. Y el último dato que tenemos justamente representa la mayor caída que tenemos de este indicador desde que empezó la pandemia en marzo del 2020. O sea, es el mayor retroceso en los últimos meses, lo cual es consistente con el aumento de la inflación, la caída del salario real y el aumento también de la incertidumbre, porque este indicador se compone de 3 subcomponentes. Uno que tiene que ver con la situación económica personal, otro que tiene que ver con la situación económica del país y el tercero que tiene que ver con la predisposición de las personas a comprar bienes durables. ¿Cuáles son los bienes durables? Típicamente electrodomésticos, viviendas, ¿sí?, y se me fue el último, pero básicamente son bienes durables, son bienes de alguna manera que representan decisiones de consumo
más relevante. ¿Automóviles quizá? Automóviles, Sí. exactamente. Muchas gracias. No estoy pensando todavía en comprar, pero... Exactamente, entonces es un indicador muy atado justamente a la incertidumbre. Claro, estaba pensando que son números que se dan, creo, bueno, no soy una conocedora de estos temas especialmente, pero en los momentos de crisis, ¿no? O sea, son actitudes o conductas que suelen ser frecuentes. Exactamente, por eso lo que llama la atención es que si comparamos y queremos ver el retroceso mensual que tuvimos el último mes, solamente tenemos un antecedente en marzo del 2020, justamente una situación donde recién irrumpía la pandemia en nuestro país, y eso obviamente retrae a las personas de cualquier decisión de consumo, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo hoy en este contexto, donde lo que tenemos es que si miramos también el contexto general o la evolución del consumo, ¿sí? Que todavía tenemos datos a diciembre, porque los datos vinculados a la actividad vienen con 3 meses de rezago, lo que tenemos es que el consumo es el componente de la demanda que viene más retrasado, ¿sí? En un contexto donde la economía viene apuntalada, por lo que hemos discutido siempre, exportaciones, y por la inversión vinculada particularmente a la obra de UPM. Entonces, son las mismas manifestaciones del mismo fenómeno que venimos atacando desde distintos ángulos. Bien, bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y seguimos, nos vamos de nuevo Es a cierto. exteriores. Macarena Vico está pronta, parece, Nati. Adelante, Maca. Buenas noches, Martín, Nati, ¿qué tal? Estamos en el Salón Comunal del Barrio Los Bulevares porque hoy está el director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, convocado por los vecinos de la zona preocupados por temas de seguridad pública. Nos acompaña Jonathan Fagundes, que fue uno de los que estuvo detrás de esta convocatoria, para contarnos qué es lo que motivó que hoy esté la presencia del Ministerio del Interior aquí. Sí, buenas noches. En realidad lo que hicimos fue unirnos con los vecinos del barrio Los Bulevares, porque bueno, ya dado a los diferentes hechos de inseguridad que estamos viviendo, de rapiñas, de hurto, e inclusive han pasado homicidios, entonces decidimos convocar en esta noche al director de Convivencia, para que bueno, él pueda estar con nosotros y bueno, tener una respuesta del Ministerio del Interior, y también lo que estamos en realidad pidiéndole al director de Convivencia es que se pueda obtener más patrullaje, ¿verdad? Que la gente pueda estar más segura al salir de su casa. Bueno, en realidad lo que hoy en esta noche pedimos es patrullaje, respuesta policial. Las respuestas policiales a veces demoran 1 hora en llegar y como que nos hemos sentido bastante desamparados, y por eso es que tenemos la presencia de él hoy, ¿verdad? Hasta ahora, ¿qué respuestas han recibido? ¿Cuáles son los comentarios que les ha hecho González? Bueno, en realidad las preguntas de los vecinos que fueron los temas de inseguridad, ¿verdad? Por ejemplo, hace el año pasado hubo un homicidio, el tema de rapiñas y bueno, de los hurtos más que nada. El director de Convivencia lo que nos ha dicho hasta el momento es que bueno, en realidad lo va a plantear, va a ser una respuesta inmediata en el planteo que él va a hacer, para que bueno, podamos tener más respuesta policial inmediata, y que la gente obviamente se pueda sentir más segura al salir de su casa, ¿verdad? Sabemos bien que bueno, él nos decía que no va a ser de un día para el otro, pero que bueno, que va a trabajar constantemente en esto para que se pueda obtener una respuesta policial rápida. Bien, ¿ustedes como vecinos organizados van a estar monitoreando esta situación? Sí, en realidad nosotros el año pasado se juntaron bastantes firmas, ya se los había convocado, inclusive varios de los consejos comunales de las zonas oeste se los contactó a González, ya había venido parte del Ministerio del Interior a las reuniones, y bueno, lo tuvimos que volver nuevamente a llamar, ya que nosotros, por ejemplo, no tenemos un patrullaje preventivo. La gente lo que hoy en día necesita es el patrullaje que se haga en el barrio, y que bueno, que la policía pueda responder, ¿verdad? Porque sinceramente tenemos miedo de salir de nuestras casas, tenemos miedo de salir a la parada del ómnibus, porque te roban a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, no importa el horario. Y bueno, lo que González nos está diciendo, que bueno, que las comisarías son escasos del tema de lo que es policías de las seccionales, ¿verdad? Que las respuestas inmediatas que se hacen son de URPM, pero bueno, él lo va a charlar para que bueno, podamos estar más respaldados por parte del Ministerio del Interior, ¿verdad? Bien, muchas gracias, Jonathan. Bueno, nosotros los dejamos acá con lo que está pasando en el Salón Comunal de los Barrios Los Bulevares. Es todo por acá. Bueno, muchas gracias, Maca.
Movilización de vecinos por distintos barrios de Montevideo, la preocupación por el tema de la seguridad. Sí, sí, que se va replicando. Y ahora, cambiando de tema, nos metemos en el informe. Ya adelantó Julieta Núñez Tomás, que tiene que ver con población migrante. Juli, profundizamos ahora. Cómo no, compañeros. Bueno, vamos a hablar justamente de cuál ha sido en los últimos años la situación de la migración y cuál es en este momento en nuestro país. Es un tema que se ha discutido bastante porque, como sabemos, en los últimos 10 años más o menos ha cambiado bastante el carácter de la migración en nuestro país. Uruguay solía ser un país principalmente de egreso antes de 2009 y desde esa fecha hacia aquí, bueno, pasó a ser un país con mucho ingreso de migración y además con migración principalmente proveniente de nuestra región, de América Latina, y aunque han habido avances significativos en la normativa, por ejemplo en 2008 y en 2014, igual siguen habiendo procesos de exclusión que son necesarios atender y que hay varias organizaciones que trabajan para ello. Hoy en día en Uruguay hay cerca de 100.000 migrantes, esto representa más del 3% de la población nacional y más del 80% son migrantes que provienen de América Latina, de nuestra región, y las comunidades migrantes más importantes que están presentes en nuestro país son la venezolana, la cubana, la dominicana, la argentina y la brasilera. Antes de la pandemia, 2 de cada 3 migrantes que ingresaban a nuestro país eran menores de 40 años y la mayoría de los que vienen aquí a nuestro país, que vienen por diferentes situaciones o condiciones de buena calidad de vida o de acceso a la salud y a la educación, son personas con altos niveles educativos. En Uruguay está presente la OIM, ¿no? Esta Organización Internacional para las Migraciones que depende de Naciones Unidas. ¿Qué tipo de asistencia se brinda en Uruguay? Bueno, creo que lo principal a nombrar es que tienen un equipo de asistencia y protección que es interdisciplinario, que tiene profesionales del derecho, de la psicología, del trabajo social y de la salud que brindan asistencia psicosocial a migrantes de todas las edades, de todos los lugares de proveniencia y en cualquier estado legal, en cualquier estado de regulación. También hacen asistencia y asesoramiento en lo legal y acompañan los procesos de regularización. Justamente vamos a hablar un poquito de eso más adelante. También apoyan en los retornos voluntarios a los países de origen o a la migración a otros países y tienen apoyo en la alimentación y en el alojamiento temporal para migrantes y para refugiados también, que no tenemos muchos en nuestro país, pero que han habido varios casos y allí intervino la OIM. Durante 2019, la mayor cantidad de asistencia se concentró en los procesos de regulación. Fueron 12.639 asistencias a los procesos de regularización, lo que tiene que ver con el estatus legal de estas personas en nuestro país. Y también hubo un número importante de asistencias psicosociales, como decíamos antes. En 2021 fueron 2.402 a mayores de 18 años y 669 a menores. Hoy conversamos con la coordinadora de proyectos en OIM, que es Lucila Pizzarulli. Ella nos comentaba, bueno, cuáles son las condiciones que tiene Uruguay para recibir migrantes y también cuáles son las barreras principales o los obstáculos que encuentran cuando llegan a nuestro país. En general, la migración que viene reciente a Uruguay, digamos, tiene un nivel educativo alto y en ese sentido, digamos, uno de los desafíos que presentan es justamente poder insertarse en el mercado de trabajo en función a ese nivel educativo. Tal vez ese es el principal desafío en Uruguay para la población migrante, porque como decía, tienen un nivel educativo considerable, ¿no? Además, digamos, uno de los desafíos que pueden llegar a presentar es en cuanto a la vivienda, el acceso a la vivienda, que lo logran solventar, digamos, vinculándose con redes preexistentes en el país que los reciben de, por ejemplo, personas de su mismo país. Pero bueno, puede ser una de las desafíos que se presentan. No obstante esto, hay en Uruguay, y es algo que como Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, por la cual trabajo, lo destacamos constantemente, y es que el país es muy receptivo, de puertas abiertas, que tiene muchas posibilidades para personas migrantes en cuanto a acceso a los derechos de educación, salud, por lo cual, en general, digamos, los procesos de integración de las personas migrantes son muy efectivos y positivos.
En un marco complejo hay de todos modos un núcleo duro que está en condición más vulnerable de la población migrante. ¿Qué nos puedes contar a propósito de ese núcleo duro, Juli? Bueno, cuando consultamos sobre esto, lo que nos decían es que ese núcleo duro que mencionás, Tincho, sufrió condiciones bastante peores de vulneración de sus derechos durante la pandemia, porque principalmente, entre otras razones, además de la situación general que se vivió en todo el país, porque estos migrantes, estas personas que migraron y que venían a Uruguay, tuvieron que atravesar, por ejemplo, tramos más largos o con más paradas y tuvieron que viajar en condiciones que, bueno, hicieron que su vulnerabilidad, que su vulneración fuera mayor aún, como por ejemplo hacer grandes distancias a pie. Eso lo que generó fue que cuando llegaran a Uruguay precisaran de una asistencia más puntual y por eso fue que la OIM el año pasado hizo asistencias vinculadas principalmente a estas personas en situación de vulnerabilidad, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en los alojamientos temporales. De hecho, hubo más de 300 asistencias vinculadas a alojamientos temporales para estas personas migrantes en situación de vulnerabilidad. También hubo apoyo en la alimentación. 3.187 asistencias para mayores de edad en la alimentación y 4.545 para niños y niñas migrantes en lo que fue el año pasado, y ese apoyo necesario en la alimentación, porque además de llegar en estas condiciones de necesidad de apoyo y de necesidad de ayuda, también se encontraron con un panorama difícil para el mercado laboral y para salir a buscar un ingreso para sus familias. También hubo apoyo en lo que tiene que ver con los artículos que no eran alimentación, artículos de salud o artículos de limpieza, por ejemplo, más de 500 asistencias en ese sentido. Para finalizar, nosotros le consultamos a Lucila cuál era la situación de Uruguay con respecto a estos procesos de regularización y cuáles eran las tareas que tenía la OIM cuando hacía apoyos en ese sentido. Por parte de la OIM, digamos, apoyamos a las personas migrantes en brindar información. Hay muchas veces que no son tales los desafíos o las dificultades que se presentan, sí más bien tiene que ver con la falta de información o que se encuentra diversificada. Entonces, como equipo de atención psicosocial a personas migrantes, lo que hacemos es centralizar esa información, brindarla con claridad y apoyar en la información al proceso de regularización. Pero además, con el Ministerio de Relaciones Exteriores apoyamos con equipos para lo que es el Departamento de Residencias, que recibe a las personas e inicia los trámites y los concluye, ¿no? Entonces, de esa manera efectivizan los procesos de regularización. Bueno, ahora dejamos de lado el informe y nos metemos en otras cuestiones locales, Nati. Sí, un grupo de vecinos del barrio La Blanqueada presentó una queja a las autoridades del municipio CH que encabeza la alcaldesa Matilde Antía, en el que cuestiona los operativos del Ministerio del Interior en las inmediaciones del Gran Parque Central y aseguran que los hinchas alteran la convivencia barrial durante los días del partido o de partidos del Club Nacional de Fútbol. Yo te diría que es un típico caso de problema de convivencia que se da en torno a un escenario deportivo, seguramente ni el primero ni el último. A propósito, los planteos de estos vecinos y vecinas que se movilizan apuntan principalmente a solucionar cuestiones vinculadas a ruidos molestos, impacto ambiental, limpieza, venta de productos en la zona, pero también a problemas de inseguridad que afectan a las zonas aledañas al estadio de Nacional. Dicen, por ejemplo, que utilizan las baldosas de las veredas como proyectiles, ¿no? Hemos sido víctimas, apuntan, de todo tipo de daños, atropellos contra la propiedad privada, autos apedreados, puertas de casas destruidas a patadas y la falta total de privacidad de cualquier ciudadano debe tener. Redondeamos este tema y nos metemos en lo que pasa en el mundo con Alejandro Gabart. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Lo abrimos en Brasil y vamos a hablar mucho de Brasil en todo este periodo, seguramente hasta las elecciones de octubre, porque el presidente Jair Bolsonaro volvió a cuestionar el sistema electoral brasileño y dijo que no va a aceptar provocaciones. Por otro lado, organizaciones sociales han denunciado ante Naciones Unidas al presidente brasileño por la situación de los derechos humanos y por promover el odio contra las minorías. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró este miércoles que no acepta provocaciones del sistema electoral y que sabe lo que está en juego, afirmando que todo el mundo sabe que el gobierno federal representa la paz, la democracia y la libertad. El mandatario afirmó que todo el mundo tiene que jugar dentro de las 4 líneas de la Constitución y que no le teme resultados de elecciones limpias y transparentes con la gran mayoría o el total de su gente, según consignó Folha de São Paulo. Mientras tanto, un documento elaborado por organizaciones brasileñas y extranjeras
Unidas advierte sobre los continuos ataques y violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno brasileño y sus seguidores a través de un informe enviado a la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Brasil. El documento apunta a una propagación de contenido de desinformación que ha estado dirigido a atacar las instituciones democráticas, buscando comprometer la confianza de la población en el proceso electoral que se avecina y donde también es acusado de promover el odio contra las personas con diferentes opciones sexuales, los pueblos indígenas y los negros. Las entidades también denunciaron la adquisición por parte del gobierno brasileño de tecnologías de espionaje, como el sistema informático israelí Pegasus, y también advierten de la falta de investigación de la creciente ola de delitos cibernéticos. Son varios los problemas que tiene el presidente chileno Gabriel Boric. De hecho, hoy falleció la periodista que recibió un disparo en el 1 de mayo. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del llamado que ha hecho a la resistencia con armas una de las organizaciones mapuches más radicales, Arauco Mayeco, ante un anuncio del gobierno chileno de llevar a cabo una situación intermedia entre el estado de excepción militar que había planteado en su momento el presidente Piñera y luego retirado ese estado de excepción por parte de Boric, ahora apuesta a un resultado intermedio que no sabemos muy bien a dónde lo puede llevar. El líder de la organización, Héctor Yaitul, sostuvo que la propuesta del presidente no es otra cosa que un nuevo estado de excepción, es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados en el territorio mapuche custodiando los intereses del gran capital y que es momento de preparar fuerzas y organizar la resistencia armada por la autonomía de la nación mapuche, según dijo. El gobierno enfrenta prácticamente desde su asunción sucesivas protestas de transportistas que reclaman por la falta de seguridad en las rutas, especialmente aquellos que transportan recursos naturales, mayoritariamente madera, extraídos de las tierras que los mapuches reivindican como propias, en decenas de casos con el aval de la justicia. El presidente Boric dijo la semana pasada que analiza con los parlamentarios un proyecto para crear estados de excepción intermedios y si bien no detalló la propuesta, no sería como los decretados por su antecesor Sebastián Piñera, sino una alternativa que permitiría que las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo de, por ejemplo, las carreteras. El presidente reconoció en entrevista con Radio Cooperativa que la actual es una situación complicada que amerita medidas extraordinarias, pero también señaló que las condiciones para ese estado de excepción intermedio tienen que ser muy estrictas porque entregar facultades a las fuerzas militares no es algo que se pueda naturalizar. La dinámica bélica de la guerra en Ucrania sigue su curso con bombardeos y ataques en distintas ciudades. Probablemente lo más llamativo siga siendo lo de Mariupol. Pero vamos a hablar de otro tema y es el anuncio que ha hecho hoy Finlandia de que posiblemente se integre, han dado el visto bueno el presidente y la primera ministra, a la OTAN. El próximo domingo hay una reunión en Berlín de los ministros de Exteriores y allí se plantearía este tema que ha sido tomado muy mal por Moscú, quien dijo que va a responder con medidas técnico-militares, por decirle de alguna manera, porque considera que es una amenaza para su seguridad este anuncio. Por otra parte, la empresa rusa Gazprom anunció el corte de suministros a través de un gasoducto por Polonia que alimenta buena parte de Europa, particularmente Alemania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que la ampliación de la OTAN y el acercamiento de la alianza a las fronteras rusas no tornan el mundo ni a Europa más estables y seguros, y dijo que Rusia se verá obligada a adoptar medidas de respuesta, tanto técnico-militares como de otra clase, con el fin de contrarrestar las amenazas que han surgido para su seguridad nacional con un país con el que comparte una frontera de 1.300 kilómetros. El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la primera ministra Sanna Marin han dado su apoyo al ingreso del país nórdico en la OTAN en una decisión histórica que rompe con más de 8 décadas de no alineamiento de ese país y que será anunciada en principio el domingo cuando se reúnan los ministros de Exteriores de la alianza en Berlín. Mientras tanto, el gigante ruso de los hidrocarburos Gazprom anunció hoy que deja de usar un importante gasoducto polaco para sus envíos a Europa, una infraestructura crucial para transportar gas ruso hasta Alemania vía Bielorrusia y Polonia, luego de que Moscú anunciara sanciones contra más de 30 empresas de la Unión Europea, Estados Unidos y Singapur en respuesta a las medidas punitivas que estas regiones le han aplicado por su ofensiva militar en Ucrania.
La Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización del suicidio asistido en ese país, transformándose en el primer país latinoamericano que lo aprueba. Esto tiene una diferencia con la eutanasia, particularmente porque habilita a las personas a decidir sobre su muerte siempre y cuando, bueno, existan condiciones que así lo ameriten, pero asistidas por personal médico. La Corte Constitucional de Colombia despenalizó este miércoles el suicidio médicamente asistido, en el que a diferencia de la eutanasia es el paciente el que ejecuta la acción para acabar con su vida. El alto tribunal, con una votación de 6 a favor y 3 en contra, decidió legalizar este procedimiento tras estudiar una demanda presentada por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue admitida por la Corte Constitucional el 1 de septiembre del año pasado, con la que se buscaba declarar la exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo 107 del Código Penal, que establece penas de entre 32 y 108 meses de prisión a quien eficazmente induzca a otra al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización. En esa línea, el objetivo no es que el suicidio asistido sea practicado por cualquier persona en cualquier caso, sino que la Corte decidiera que cuando un profesional de la medicina presta una ayuda para que otra persona ponga fin a su vida bajo ciertas condiciones, no recibirá un castigo penal. Así pues, la Corte decidió despenalizar el suicidio médicamente asistido cuando la persona haya manifestado su consentimiento libre e inequívoco para hacer y tiene una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable o está sometida a dolores físicos y psicológicos incompatibles con su idea de dignidad y la asistencia para la muerte sea prestada por un profesional de la salud. Bueno, vamos a una tanda, Martín. No se vayan porque hay más información. Bloque de nuestra edición de hoy, temas políticos y administrativos, jurídicos también. Exacto, el Frente Amplio presentó hoy una acción de nulidad contra la resolución del Poder Ejecutivo que extendió el acuerdo del Estado uruguayo con Katonazi en el puerto de Montevideo hasta el año 2081. La acción fue presentada por 25 representantes, diputados y diputadas, también integrantes de la bancada del Senado del Frente Amplio, que consideran que se vulneró un derecho de rango constitucional a quitársele competencias al Poder Ejecutivo, o mejor dicho, al tomar el Poder Ejecutivo competencias que, se entiende, son del Parlamento. El grupo de diputados del Frente Amplio entiende que se violó el derecho de los legisladores de la participación política al sacarle el gobierno competencias del Parlamento como la aprobación de un monopolio y la modificación de una sociedad de economía mixta. Ambas cuestiones están justamente asignadas por Constitución al Poder Legislativo. Bueno, y otros asuntos. La Fiscalía realizó 9 acuerdos abreviados con imputados en la Operación Océano. Sí, mañana, 13 de mayo, es un día muy importante porque vence el plazo para presentar la acusación contra la totalidad de las y los imputados que pasen a juicio oral y público. Las nuevas condenas llegaron en proceso abreviado en virtud del acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de los imputados. El primero implicó una condena a 3 años de penitenciaría. La pena se cumplirá íntegramente bajo el régimen de libertad vigilada, atendiendo los problemas de salud del imputado. Esto incluirá 1 mes de prisión domiciliaria con salidas transitorias, 6 de prisión domiciliaria total con uso de tobillera electrónica, 12 meses de prisión domiciliaria con monitoreo y la obligación de concurrir a una seccional durante los 17 meses restantes. La segunda condena también fue de 3 años de penitenciaría. En este caso, la pena inicia con 1 mes de prisión domiciliaria nocturna, pero incluye 15 meses de prisión efectiva, 6 meses de prisión domiciliaria total, 5 de prisión domiciliaria nocturna y 9 meses de libertad vigilada. De la pena se descuenta el tiempo de prisión preventiva. En ambos casos, la condena incluyó una reparación económica, la prohibición de acercarse a las víctimas y la inhabilitación para trabajos con personas menores de edad. Asimismo, esta semana la fiscal Mariana Alfaro amplió la formalización de varios de los imputados por hechos que refieren a nuevas víctimas. Se trató de una instancia clave ya que aporta elementos para fundamentar la acusación que se presentará en estas horas al filo del plazo legal contra una veintena de los imputados en la causa.
Más de la agenda de Fiscalía, recordarán el hecho que se dio en Maldonado, en Pinares de Maldonado, en el verano, de un joven, un adolescente que fue agredido por 4 personas que alegaron que lo habían confundido con un ladrón. Ese joven, se habló mucho aquí de ese tema, hijo del docente Pablo Romero, resultó agredido entonces, y la fiscal actuante en Maldonado, Ana Rosés, logró la condena con proceso abreviado de los 4 responsables de esa violencia aplicada. Y dispuso que deberán cumplir trabajo comunitario y tratamiento psicológico orientado al manejo de la ira. El hecho ocurrió en febrero de este año cuando el joven llegó a la casa que alquilaban en la zona de Pinares, corriendo, perseguido por 4 jóvenes que decían que era un ladrón. Lo atropellaron con un cuatriciclo, lo golpearon y amenazaron con matarlo. Tras el hecho, los padres del joven agredido realizaron la denuncia a pesar de que les ofrecieron dinero y les dijeron que uno de los agresores era hijo de alguien importante. El padre del joven es el reconocido docente de filosofía y especialista en política y gestión de la educación, Pablo Romero. Tras el hecho, publicó una carta y condenó la situación. Entrevistado por Mirá Montevideo, aseguró que su hijo estaba con miedo de salir a la calle. ¿Qué es lo justo en esta situación, no? Yo creo que ahí ¿qué mensaje puede mandar la justicia? Porque el otro día escuchaba alguien que decía, bueno, la justicia no tiene que mandar mensajes. No, esa es su función. Y yo creo que sí, en ese sentido justamente, ¿no? El plano axiológico, ético del derecho hace que el derecho sea un corpus vivo, que no sean meras normas, y no estaríamos, nunca se hubiera cambiado nada, ni los delitos se hubieran planteado de otra forma, o no tendríamos nuevos derechos y nuevos delitos. O sea, la reflexión justamente sobre qué es lo justo, ¿no? Sobre qué es lo correcto, pasa en buena medida también sobre cómo asume la justicia esta situación. Finalmente hoy la justicia, tras un proceso abreviado logrado por la fiscal Ana Rosés, logró una condena por violencia privada agravada y por lesiones personales a los 4 jóvenes imputados. Uno de ellos fue condenado con 12 meses de prisión por atropellar con cuatriciclo y el resto obtuvo una pena de 10 meses. En todos los casos se sustituye por régimen de libertad a prueba. Deberán realizar trabajo comunitario 2 días a la semana y someterse a un tratamiento psicológico orientado al manejo de la ira, el cual debe ser acreditado cada 3 meses. Los condenados deberán fijar domicilio y someterse al control de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida y además se les prohibió acercamiento de 500 metros a la víctima. Bueno, y hace exactamente un año, socios del Club Peñarol solicitaron formalmente expulsar del padrón social de la institución a los represores Manuel Cordero y José Gabazo. Sí, tras 12 meses sin obtener respuestas, el colectivo Un Gol contra la Impunidad envió una carta pidiendo explicaciones para saber en qué está la situación al Consejo Directivo de Peñarol. Todo esto empezó en el 2018, Gol contra la Impunidad logró que Zuluaga saliera de la selección uruguaya, era jefe de seguridad, bueno, por lo que todos sabemos que fue Zuluaga en tiempos de dictadura. En el 2020, por ahí nos enteramos de que Gabazo y Cordero cumplían el rol de socios vitalicios, que para uno que es hincha de un cuadro de fútbol, ser socio vitalicio es realmente un privilegio. Bueno, nos organizamos, nos pusimos en contacto con Gol contra la Impunidad, se formó hinchada con memoria dentro de Peñarol, formada por socios e hinchas, y bueno, salimos a la cancha con todo a buscar un poquito más de justicia, que era lo que nosotros pensábamos. Nosotros ya hace un año, fines de abril, empezamos la campaña, presentamos más de 1.500 firmas de socios, más de 50 agrupaciones de hinchada dentro de la hinchada de Peñarol, que yo creo que eso es algo a destacar, que bueno, uno que es hincha, ver cómo la propia hinchada de Peñarol se organiza atrás del nombre de un barrio, atrás del nombre de algún jugador de fútbol importante que fue Peñarol, y bueno, haberse organizado, firmado y apoyado esta petitoria, la verdad que a nosotros nos enorgullece mucho y bueno, seguimos en espera de la respuesta oficial de los que tienen la solución, que es la directiva de Peñarol, ¿no? Yo creo que la hinchada ya se pronunció. Bueno, nos vamos, Martín. Sí, está ya pronto Wilmar Amaral con invitado, desarrollo ambiental o desafíos ambientales en lado B en instantes en la pantalla de TV Ciudad. Pero antes, los datos del tiempo. Eso mismo, a ver qué prevé Inumet. Ahí lo tenés, Nati. Viernes 13 de mayo, 19 la máxima, 6 la mínima, algo soleado. Pero parece que mejora para el fin de semana. El sábado la mínima será de 7 grados, muy parecida a la del viernes. La máxima de 19, no está previsto que llueva ni viernes ni sábado. Tenemos adelanto del domingo también, ¿eh? Exacto, el domingo 9 la mínima, 16 la máxima y un sol que aparece allí. Domingo, Día de la Madre, mucha gente que se mueve de un lado para el otro, así que ojalá que el tiempo acompañe. Estamos llegando al final de la edición de hoy. Exacto, pero nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, títulos de cierre, que pasen bien.
8 de cada 10 uruguayos cree que la inseguridad aumentó o sigue igual. Personas jubiladas y pensionistas protestaron ante el Ministerio de Economía y Finanzas reclamando una canasta de invierno y reclamaron ser recibidas por el presidente de la República. Más de 12.000 migrantes recibieron asesoría de la OIM en Uruguay y más de 4.000 menores de 18 años recibieron apoyo en alimentación durante el último año. Cabildo Abierto pidió revocar decreto de presidencia que flexibiliza permisos de casa deportiva. Por primera vez, hijos y familiares de represores uruguayos participarán de la Marcha del Silencio. La alcaldesa del municipio G expresó su preocupación por temas de seguridad en la zona del barrio Peñarol. La mesa representativa del PIT-CNT analizará mañana la posibilidad de realizar un paro general parcial en junio. Estudiantes de formación docente, IPA y Magisterio se movilizaron hasta la ANEP reclamando por falta de docentes y clases superpobladas. Datos poco auspiciosos del sector comercio y servicios durante el primer trimestre. Vecinas y vecinos de La Blanqueada se quejaron ante el municipio CH por lo que definen como atropellos durante los partidos del Club Nacional de Fútbol. Corte Constitucional de Colombia aprobó despenalizar el suicidio médicamente asistido.